Me acuerdo que cuando estudiaba diseño hice dos materias por fuera, ya tenía cumplido ya toda la currícula, ya tenía que terminar para recibirme, pero quise hacer dos materias de más, dos cuatrimestrales que me parecieron importantísimas. Una era fotografía, que la disfruté, y otra era packaging, que al principio lo padecí. Era una cosa muy técnica, rigurosa, pero el primer trabajo práctico fue, bueno, traigan arcilla. Arcilla. Y tuvimos que modelar el packaging, que no era lo mismo que modelar una figura orgánica, ¿no? Donde tenés entradas, salidas, hundimientos, pero esto era modelar un envase rigurosamente simétrico, perfecto, con las aristas, los ángulos, y de pronto ese taller se convirtió en un gran taller de escultura, donde estábamos modelando. Está bien, se podía haber resuelto con telgopor o interviniendo una caja, ya un packaging predeterminado, para sentir igual formas, espacios, volúmenes, etcétera. Pero lo fundamental era ese concepto de entender la profundidad por la experiencia, no por la evidencia, de tocarlo, de hacerlo, de no representarlo en dos dimensiones, el como si tuviera volumen. Esa realidad virtual es un como si. Entonces, eso te sirve porque además de incorporar elementos cognitivos, fundamentalmente despertás la sensibilidad. Entrás a leer con otros elementos, con otros atributos, ese objeto a representar y esa realidad misma. Entonces no es lo mismo el objeto que la fotito del objeto. Entender esta pequeña gran diferencia es lo que se está perdiendo, a mi modo de ver. Te había comentado en otro video, cuando estudiábamos en un curso para trabajar con impresoras 3D, un programa que se llama Blender. Claro, el programa te lo hace todo y te lo hace así, a la perfección. Todo perfecto, para que después la impresora 3D construya eso. Ahora, ¿qué pasa? La impresora es una máquina. Llegaba un momento en que por ahí el objeto se derrumbaba porque toda su lógica de coordenadas X, Y, Z no le coincidía con el diseño que hacían algunos, porque no tenían ese concepto de profundidad, ¿no? Entonces los espacios que se habían dejado no eran lógicos, eran irreales, eran virtuales, como dice la computadora. Entonces el objeto se rompía, después de estar imprimiendo 4 horas, construyendo. 4 o 5 horas se desmoronaba y todo se reducía a cero y tiempo perdido. El problema de entender el espacio es básico, es fundamental. No hace mucho, en una charla breve que tenía que resumir en 15 minutos, la evolución del arte occidental, ¿no? Y entonces tomé como un denominador el espacio. ¿Cómo concebían y cómo interpretaron los distintos artistas de las diferentes escuelas artísticas el espacio? Entonces, viendo esas diferentes maneras de entender el espacio, se podía comprender perfectamente cada movimiento o cada escuela artística. Por eso mirá qué importante que es. También puede ser a través de la luz, pero la luz depende del espacio. Entonces, yo generalmente trabajo con objetos, por ejemplo, cuando hacemos pictogramas. Usamos esto, por ejemplo, mirá, estos muñecos egipcios tienen un perfecto diseño, son franceses, tienen todos los detalles incluso de lo que es lo cognitivo, lo histórico, cada elemento simboliza y tiene una historia detrás. Entonces, hago que el alumno pueda tocarlos, pueda medir, proporcionar, relacionar. De paso, se va metiendo en cada uno de los personajes, en lo semántico, en lo conceptual, para después lograr un traspaso a las dos dimensiones para hacer un pictograma. Ya ese ejercicio mental a veces es un problema, de pasar de 3D a 2D. Entonces te dicen, bueno, buscar el atajo, ¿no? Pero si tengo la foto, no. Vamos a entender la tridimensionalidad. Bueno, y después, a ver, acá
tenía, mirá, quedó muy bien. La diosa con cabeza de gato. Este sí es Tot, el ibis. Y bueno, después, como el sistema mínimamente tiene que tener 3 para que podamos evaluar sus constantes, yo les hacía que ellos pongan un tercer personaje. No les daba ninguna referencia. ¿Por qué? Porque ahí tendría que estar en sistema y que elegían. Bueno, por ejemplo, acá está movies. Esto es un trabajo de un alumno. Positivos, al negativo. Y bueno, después hacemos las reducciones por pruebas de elegibilidad. Y aquí es un poco el color de las 3 figuras. Pero, digo, el tema es partir de ese concepto de espacio que tiene más que ver con nuestra realidad. Y con esto de meterse dentro de los personajes, porque realmente así es como podés trabajar un buen diseño, desde adentro. Hoy con esto de trabajar por internet, hay muchos que no tienen contacto con los productos, si tienen que hacer un folleto. Por ejemplo, si tenés que diseñar un catálogo de perfumes, tenés que oler esos perfumes. Tenés que entender esas notas principales y pasados unos segundos, esas notas que vienen detrás de los distintos componentes. Entonces ahora no, la computadora todavía no tiene aromas, es decir, no tiene esos atributos, pero todo se resume a diseñarlo desde ahí. Me acuerdo una vez en un congreso en Cuba, la gerente de marketing de Iberia, España, mostró un ejemplo de un diseño que habían hecho en Estados Unidos, sin siquiera tener ninguna entrevista real, ni se ve que no profundizaron ni siquiera por Google acerca de qué se trataba. Tenían que rediseñar el logo de Iberia, un estudio de diseño yankee. Y claro, empezaron a justificar con los atributos de la velocidad, del movimiento, ¿no? Por la compañía aérea. Entonces, ¿qué hicieron? No tuvieron mejor idea que inclinar esa B larga, porque era un rediseño. Inclinarla para darle esa onda de velocidad. Este aquí, que es esa B larga, adentro, en el ojo de la B, tenía la corona real. Los tipos torcieron la corona. Es una cosa, eso es no pensar en el otro, cero empatía, no ponerse en el lugar de tu comitente, y aparte es carecer de un mínimo sentido común, ¿no? Y el sentido común te lo da la realidad, no la virtualidad. Es de estar aquí y ahora con todos los sentidos. Entonces, a eso me refiero. Hay forma, pero también hay concepto. Porque obviamente que no es una exigencia entender cuál es la historia de cada uno, pero a lo mejor algunos se hacen preguntas y dicen, bueno, ¿quién era este tipo cabeza de ibis? Y es muy interesante porque para diseñadores o arquitectos tiene mucho que ver Tot. Que bueno, da para otro video, pero una sola te tiro. Este tipo, Tot, el gran agrimensor, el que medía la tierra, ¿no? De ahí viene geometría. Cuando bajaban las aguas del Nilo, que quedaba todo fangoso, ¿qué pasa? Ese fango desdibujaba los límites de las parcelas. Entonces Tot, este señor con cabeza de ibis, era el encargado de volver a marcar los límites. ¿Y qué hacía? No era una computadora Tot. Entonces le marcaba menos territorio al que había tenido más. Ergo, le daba más al que tenía menos. Con eso iba compensando las ganancias de riqueza de algunos y equilibrando una realidad. Claro, Tot era un dios, era una entelequia inventada por los escribas. Ahora, con mucha sabiduría, porque esos conceptos pueden llegar hasta nuestros días. Y la idea de estos escribas y de los filósofos siempre fue esa, trascender con estos conceptos que nos sirvan como enseñanza. En este caso, donde el bien común era prioridad ante los bienes individuales. Creo que algunas cosas de la historia no las hemos aprendido muy bien todavía.